Una noche de tormenta, la vida de Nancy da un vuelco. Después de un accidente que casi le provoca la muerte, se encuentra atrapada entre la oscuridad y el abismo, con una pierna herida y sin nadie que la ayude. Pero entonces sucede algo inesperado: el perro que había abandonado en el pasado, el mismo al que había tratado con crueldad, aparece para rescatarla. Fiel hasta el final, Bobby no la dejó atrás, pero lo que sucede después lo cambia todo. Se desarrolla un viaje de redención, sacrificio y perdón, que lleva a Nancy a cuestionar no solo su supervivencia, sino también el verdadero significado del amor y el perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba implacablemente contra el parabrisas, oscureciendo el camino por delante. Las manos de Nancy agarraron el volante con fuerza, los nudillos blancos, su mente acelerada mientras el viento aullaba entre los árboles. Los faros apenas atravesaron las cortinas de lluvia y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Sabía que no debería conducir en condiciones como estas, pero ya no había vuelta atrás. La reunión fue importante, demasiado importante para cancelar. Al tomar una curva cerrada, los neumáticos tocaron un tramo resbaladizo de la carretera. El auto patinó. Pisó el freno con el pie, pero fue inútil. El vehículo se desvió de su rumbo y perdió el control. El pánico inundó su pecho cuando el auto se desvió violentamente de un lado a otro. Nancy luchó con el volante, tratando desesperadamente de recuperar el control, pero fue inútil. Estallido. El auto chocó contra algo duro, lo que la impulsó hacia adelante. Su cinturón de seguridad se apretó contra su pecho cuando el vehículo giró y patinó a lo largo del borde de la carretera. Todo a su alrededor pareció desdibujarse, el mundo se convirtió en un caótico torbellino de sonido y movimiento. Luego, tan repentinamente como empezó, se detuvo. Nancy se quedó sentada en silencio atónita por un momento, con los oídos zumbando por el ruido ensordecedor. Podía oír la lluvia afuera, ahora golpeando con más fuerza, pero dentro del auto reinaba un inquietante silencio. Su corazón se aceleró en su pecho y su respiración se hizo entrecortada. Su pierna. Miró hacia abajo y el dolor la atravesó como 1000 agujas. Ella jadeó, tratando de moverse, pero el dolor agudo en la parte inferior de su pierna la hizo detenerse. Su pie quedó atrapado debajo del tablero. Intentó cambiar su peso, pero fue imposible. El coche estaba inclinado en ángulo y su parte delantera colgaba peligrosamente cerca del borde de un acantilado. Si se movía demasiado rápido, todo podría caer al abismo. El pánico le arañó el pecho mientras buscaba a tientas su teléfono. Tenía los dedos resbaladizos por el sudor y el dispositivo se le resbaló de la mano y cayó al suelo. La pantalla se hizo añicos. Ella maldijo en voz baja, la frustración aumentaba mientras la tormenta afuera continuaba. No tenía forma de contactar a nadie. Solo. Nancy cerró los ojos por un momento, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Su corazón latía con fuerza y podía saborear el amargo aguijón del miedo. Pero a medida que los segundos se convirtieron en lo que parecieron horas, otro pensamiento comenzó a surgir, uno que hacía mucho que había enterrado profundamente en su corazón. Polly. Su mente se centró en el perro, al que había tratado con crueldad. Él había sido su compañero, su protector en algún momento, pero su impaciencia, su amargura lo habían ahuyentado. Ella lo había empujado a un lado cuando más la necesitaba, y ahora estaba atrapada. Casi podía oír su ladrido en el fondo de su mente, un recuerdo lejano de una época en la que había conocido la verdadera compañía. Ella lo había abandonado y ahora empezaba a comprender la realidad de sus acciones. De repente, lo escuchó. Un ladrido. Débil, pero inconfundible. Los ojos de Nancy se abrieron de golpe y su corazón dio un vuelco. Se esforzó por escuchar, casi sin atreverse a creer lo que acababa de oír. ¿Podría ser?
En medio de la tormenta, ¿era realmente él? Apoyó la cabeza contra la ventana y miró hacia la oscuridad. El viento aullaba, la lluvia golpeaba contra el cristal, pero ese sonido familiar, otro ladrido, se acercó de nuevo, esta vez más cerca. Su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Polly? Su corazón latía con más fuerza ahora, tanto de esperanza como de incredulidad. Ella no podía explicarlo. Después de todo, después de la forma en que ella lo había tratado, ¿cómo podía estar allí ahora? El sonido de unas patas contra el suelo mojado se hizo más fuerte cuando una figura emergió de la oscuridad. A través de la lluvia, a través de la tormenta cegadora, una forma familiar apareció en la distancia, un perro, moviéndose rápidamente hacia ella. Los ojos de Nancy se abrieron y su pecho se apretó al darse cuenta de que en realidad era él. Polly. El pelaje del perro estaba empapado, enmarañado por la lluvia, pero sus ojos estaban llenos de determinación, llenos de algo que Nancy había anhelado ver. Era una mirada de lealtad, una mirada de amor. Cuando Bobby llegó al coche, dejó escapar otro ladrido, ahora más urgente. Rodeó el vehículo, con el cuerpo pegado al suelo y sin apartar los ojos de los de ella. Él pareció sentir el peligro, sentir su miedo y, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, allí estaba él, su antiguo compañero, acudiendo en su ayuda. Nancy no podía creerlo. Apenas podía respirar cuando el perro empujó la puerta, gimiendo suavemente, tratando de alcanzarla. Su cola se meneó una, dos veces, como diciendo, «Estoy aquí». A través del dolor y la tormenta, sintió que algo más surgía dentro de ella. Un rayo de esperanza. Bobby, el perro que había abandonado, era ahora la única posibilidad que le quedaba de sobrevivir. La ironía no pasó desapercibida para ella, su propia traición regresaba para salvarla. Se obligó a respirar profundamente, tratando de calmar su pulso acelerado, y con manos temblorosas, alcanzó la puerta. Si Bobby estaba aquí, tenía que haber una salida. Tenía que haberlo. El corazón de Nancy se aceleró mientras veía a Bobby rodear el auto, ladrando insistentemente. La tormenta rugió a su alrededor, pero en ese momento, el mundo pareció desvanecerse. Polly estaba aquí. Su mente no podía procesarlo por completo, después de todo lo que le había hecho, él estaba de regreso, listo para ayudar. Tragó fuerte, tenía la garganta seca por el miedo y la tensión. ¿Podría confiar en él? ¿Podía realmente contar con él después de todo lo que le había hecho pasar? Su pierna todavía estaba atrapada debajo del tablero, el dolor era intenso e implacable, pero cuando miró a Bobby a los ojos, se dio cuenta de algo, nunca había dejado de preocuparse. El amor y la lealtad en su mirada superaron su culpa y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, Nancy no estaba completamente sola. Bobby volvió a ladrar, esta vez con más urgencia, moviendo la cola con movimientos rápidos y excitados. Podía ver la determinación en sus ojos, su cuerpo pegado al suelo mientras caminaba de un lado a otro, como si evaluara la situación. No estaba allí solo para ofrecer consuelo, él estaba aquí para ayudar. La respiración de Nancy se entrecortó mientras intentaba moverse. Su pierna estaba atrapada bajo el metal, e incluso el más mínimo movimiento la hacía hacer una mueca de dolor. Pero Bobby no se detendría. Volvió a empujar la puerta, tocándola con frenética urgencia. Está bien, susurró Nancy para sí misma. Tengo que intentarlo. Respiró hondo, apretó los dientes y usó su pierna buena para empujarse hacia la puerta. Cada movimiento fue lento, deliberado y doloroso. Pero Bobby estaba allí, acariciando su mano con su nariz mojada, como diciendo, «Estoy aquí, no te rindas». El auto se sentía como una prisión, la lluvia caía implacablemente, pero sabía que no podía quedarse atrapada allí. El vehículo se acercaba peligrosamente al borde. Un solo movimiento en falso y podría caer al abismo. Ella no podía esperar más. «Por favor, Bobby», susurró con los dientes apretados. «Por favor, ayúdame».
Bobby dejó escapar un suave gemido mientras la miraba con la mirada llena de comprensión. Dio un paso atrás por un momento, con el cuerpo tenso, luego corrió hacia el otro lado del auto, sus patas chapoteando en el barro. Nancy lo miró confundida, preguntándose qué estaba haciendo, pero luego quedó claro. Estaba tratando de encontrar otra manera de entrar. Bobby saltó hacia la ventana, con las patas apoyadas en el alféizar mientras soltaba otro ladrido agudo. Con sorprendente habilidad, comenzó a empujar el marco de la ventana con sus fuertes patas, obligándola a abrirse. El sonido del vidrio raspando contra el metal era chirriante, pero no importaba. Bobby estaba abriendo camino para ella. El corazón de Nancy dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Él estaba tratando de sacarla. Movió su pierna herida con cuidado, tratando de no empeorar el dolor, y se acercó poco a poco a la ventana. El dolor era tan intenso que su visión se volvió borrosa, pero se obligó a concentrarse en el perro, el único salvavidas que tenía en ese momento. «Vamos, Bobby», murmuró. «No puedo hacer esto solo». Bobby la miró y, con una mirada determinada, saltó y corrió hacia la parte trasera del auto. Nancy miró aturdida, preguntándose qué había planeado a continuación. Su respiración se produjo en ráfagas superficiales, el terror de la situación volvió a asentarse. Podía ver el borde del acantilado a través de la ventana rota, y la oscuridad de abajo parecía llamarla. De repente, Bobby reapareció, arrastrando algo detrás de él, su chaqueta. Su abrigo, que había dejado en el asiento antes del accidente. Con un esfuerzo increíble, Bobby lo arrastró por el suelo embarrado y lo dejó caer justo delante de la puerta del coche. Lo tocó y Nancy se dio cuenta de lo que estaba haciendo, él estaba tratando de sacarla de los escombros. Nancy parpadeó con incredulidad. El abrigo era grueso, lo suficientemente resistente como para ayudar a tirar de ella, y Bobby, con todas sus fuerzas, intentaba usarlo para arrastrarla a un lugar seguro. ¿Hablas en serio? Nancy jadeó y las palabras se le atragantaron en la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Aquí estaba Bobby, el perro al que había maltratado tan terriblemente, ahora tratando de salvarle la vida. Con un nuevo estallido de determinación, Nancy agarró la chaqueta, ignorando el dolor punzante en su pierna. Se impulsó hacia la puerta, usando la chaqueta como palanca. Bobby ladró una vez, fuerte, como animándola, y hundió las patas en el suelo húmedo mientras se esforzaba por ayudar. Estaba funcionando. Cada centímetro se sintió como una victoria. La tormenta seguía azotándola, pero no importaba. Con la ayuda de Bobby, Nancy salía poco a poco del coche. El dolor en la pierna era casi insoportable, pero siguió moviéndose. Podía escuchar los reconfortantes ladridos de Bobby, cada uno de los cuales la animaba y la empujaba a seguir adelante. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, Nancy se liberó, salió rodando del auto y cayó al suelo fangoso. Jadeó en busca de aire, le dolía el cuerpo y su visión se nubló con lágrimas de dolor y alivio. Pero ella estaba fuera. Ella estaba viva. Mientras Nancy yacía en el suelo mojado, Bobby saltó hacia ella, moviendo la cola en un frenesí de alegría. Le acarició la mejilla, como diciendo, «Lo hiciste». Apenas podía respirar, le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que existían, pero extendió la mano débilmente y acarició su pelaje empapado. «No puedo creer que hayas hecho esto», susurró, ahogándose con sus palabras. «No merezco esto, Bobby». Después de todo. Bobby soltó un suave gemido, con los ojos llenos de compasión. Le lamió la mano suavemente y, por primera vez en mucho tiempo, Nancy sintió un calor que no provenía de la tormenta. Fue la calidez del perdón. Le dolía el corazón por la forma en que lo había tratado. Pero en ese momento todo parecía tan pequeño, tan irrelevante. Se le había dado una segunda oportunidad, no solo de vida, sino de redención. El coche, todavía tambaleándose al borde, finalmente cedió y se estrelló contra la oscuridad de abajo. Nancy se giró para verlo desaparecer,
pero el momento fue fugaz. Ella estaba aquí. Vivo. Y Bobby la había salvado. Por primera vez en mucho tiempo, Nancy sintió la agitación de algo más profundo que la culpa, algo que no sabía que necesitaba. Esperanza. Nancy yacía en el suelo mojado, con el pecho agitado al respirar entrecortadamente. El dolor en su pierna todavía palpitaba, pero la intensa agonía que la había abrumado antes pareció desvanecerse en un segundo plano mientras miraba a Bobby. Su pelaje mojado se pegaba a su cuerpo, pero sus ojos estaban llenos de calidez y determinación. La lluvia seguía cayendo y la tormenta no daba señales de amainar. Pero por primera vez desde el accidente, Nancy sintió que no estaba completamente sola. Bobby estaba allí, su leal presencia era un pequeño consuelo en medio de todo. Gracias, susurró Nancy con voz ronca, su voz apenas audible a través de la tormenta. Ella extendió la mano para acariciarle el abrigo mojado y Bobby le lamió la mano en respuesta. Él le acarició la cara y meneó débilmente la cola. Este perro, esta criatura leal, le había salvado la vida. Parecía casi imposible de creer. Ella había sido tan cruel con él, lo había alejado cuando más la necesitaba. Y ahora, él había regresado para sacarla del borde de la muerte misma. Por un breve momento, Nancy se permitió sentir algo más que el crudo dolor de la culpa, gratitud. Un calor fugaz se extendió por su pecho. Pero entonces, con la misma rapidez, regresó la fría realidad de su situación. El coche, que había estado tambaleándose al borde del acantilado, ahora no era más que una forma oscura en el fondo del barranco, tragada por la noche. El acantilado era demasiado empinado para que ella pudiera ver los restos con claridad, pero sabía lo que había sucedido, el auto ya no estaba. Había sobrevivido por pura suerte. Por la increíble determinación de Bobby. Pero la tormenta no daba señales de amainar y ella todavía no tenía forma de saber si alguien vendría por ella. ¿Había ayuda en camino? ¿O tendría que depender completamente de Bobby para encontrar una salida de este lugar infernal? Cuando Nancy intentó sentarse, el dolor agudo en la pierna la hizo jadear. No podía poner ningún peso sobre él y la sangre de su herida había comenzado a empapar sus pantalones, dejando una mancha oscura en el suelo. Ella no podía moverse lo suficientemente rápido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el dolor físico, sino también por la abrumadora sensación de aislamiento. Bobby le había traído esperanza, pero sabía que no sería suficiente. No estaba segura de cuánto tiempo más podría permanecer consciente, y mucho menos salir de la tormenta. Bobby, ¿puedes encontrar ayuda? Ella graznó, con la garganta seca. Pero el perro no respondió. En cambio, miró por encima del hombro hacia la oscuridad, con las orejas alerta. El corazón de Nancy dio un vuelco. ¿Qué fue? ¿Alguien vendría? ¿Fueron los rescatistas? Se esforzó por oír por encima de la tormenta, pero los sonidos de la lluvia eran ensordecedores. Luego, como en respuesta, escuchó algo. Una voz. Nancy. La voz era débil, casi perdida en el aullido del viento, pero era inconfundible. Era una voz que ella conocía. Nancy, ¿estás ahí? Su corazón se detuvo y un escalofrío recorrió su espalda. Fue él. Nancy intentó sentarse de nuevo, pero su cuerpo se negó a cooperar. La lluvia y el dolor nublaron sus pensamientos y todo lo que pudo hacer fue mantener los ojos abiertos. Esa voz, esa familiar voz, resonó en su mente, aguda, amarga y enojada. Fue Marco, su antiguo jefe, el hombre al que había traicionado. El hombre al que había agraviado tan terriblemente en el pasado. El hombre que, ahora, probablemente sería la última persona que querría ver. No tenía idea de cómo la había encontrado ni qué estaba haciendo allí. Pero la inquietud que se apoderó de su pecho era imposible de ignorar. Estaba ahí fuera, en algún lugar de la tormenta, y él estaba gritando su nombre. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo aquí? Podía oírlo moverse entre la maleza, acercándose.
Intentó llamar a Bobby, hacerle correr y llevarla a un lugar seguro. Pero antes de que pudiera hablar, Bobby soltó un gruñido bajo y su postura de repente se tensó. A Nancy se le erizaron los pelos de la nuca. La voz de Marco volvió a sonar, ahora más cerca. Nancy, sé que estás aquí, su voz era fría, calculadora. No me hagas encontrarte. A Nancy se le heló la sangre. Conocía a Marco desde hacía años. Había sido su jefe, su mentor y, en ocasiones, incluso un amigo. Pero la relación se agrió cuando ella saboteó sus esfuerzos por hacerse cargo de la empresa, impulsada por los celos y la ambición egoísta. Al final, su traición le había costado todo. Él nunca la había perdonado y ahora, al parecer, estaba allí por algo más que venganza. Nancy intentó ponerse de pie, pero su pierna se dobló bajo el peso y la hizo caer de nuevo al barro. Su respiración se volvió superficial y su visión se volvió borrosa. Apenas podía mantenerse consciente, pero podía oír los pasos de Marco acercándose a través de la maleza empapada de lluvia. Cada paso resonaba cada vez más fuerte, llenándola de pavor. Pero Bobby todavía estaba a su lado. El gruñido del perro se hizo más fuerte, su pelaje se erizó mientras enseñaba los dientes en dirección a los pasos que se acercaban. Nancy, presa del pánico, se dio cuenta de que Bobby estaba dispuesto a protegerla. Pero ella sabía que él no podía hacerlo solo. Marco era peligroso, siempre lo había sido. En ese momento, como surgido de la nada, Bobby salió disparado hacia la maleza, con el cuerpo pegado al suelo. Polly. Nancy jadeó. Quería volver a llamarlo y decirle que se quedara, pero estaba demasiado débil para hacerlo. El sonido de la voz de Marco se hizo más claro y, de repente, Nancy se dio cuenta de la verdad. Bobby no solo la estaba salvando del accidente. Estaba tratando de protegerla de algo mucho peor. Mientras yacía allí, indefensa e incapaz de moverse, sintió que una oleada de vergüenza la invadía. La traición de Marco, la lealtad de Bobby y todo lo que había conducido hasta ese punto, todo estaba culminando ahora. Y, a medida que Marco se acercaba, a Nancy le quedó dolorosamente claro que se había ganado muchos más enemigos de los que jamás hubiera imaginado. El corazón de Nancy latía con fuerza en su pecho mientras la voz de Marco se hacía más fuerte y sus pasos se acercaban con cada segundo que pasaba. La lluvia azotó su rostro y le picó la piel, pero no era nada comparado con el agarre helado del miedo que le apretaba el estómago. Marco estaba aquí. Él la había encontrado y la tormenta no era lo único que amenazaba con tragársela entera. Sus ojos recorrieron con pánico, buscando una salida, pero no había ningún lugar a donde ir. Ella no podía caminar. Apenas podía sentarse sin sentir que el peso del mundo la aplastaba. Su única esperanza era Bobby y, sin embargo, ya no estaba. El perro se había lanzado hacia la maleza momentos antes, gruñendo ferozmente ante los pasos que se acercaban. ¿Dónde estaba ahora? Polly. Nancy llamó débilmente, pero su voz fue ahogada por la tormenta. Bobby, vuelve. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. El gruñido había cesado. El crujido de los árboles había cesado. Era como si Bobby hubiera desaparecido en la noche, tragado por la misma oscuridad que los rodeaba. Nancy sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Bobby la había dejado? No, ella no podía creer eso. No después de todo lo que había hecho por ella. Él no la abandonaría ahora, no cuando ella más lo necesitaba. Pero mientras la lluvia seguía cayendo y la tormenta arrecia, lo único que podía escuchar era el constante acercamiento de Marco. Su voz resonó en el aire, fría y firme, pero con un toque de algo más, ira, resentimiento y tal vez algo más oscuro. Nancy. La forma en que dijo su nombre, con ese tono escalofriante, le provocó una oleada de náuseas. Se estaba acercando, su figura ahora era visible a la luz de la tormenta, su silueta atravesaba la lluvia como una sombra. Era alto, vestía ropas oscuras que se mezclaban con la noche,
pero el brillo inconfundible de sus ojos era visible incluso desde la distancia. El corazón de Nancy dio un vuelco. Él estuvo aquí. Sus ojos escanearon frenéticamente el área en busca de cualquier señal de Bobby, pero todo lo que pudo ver fue la tormenta. Los árboles doblándose violentamente con el viento y el acantilado rocoso donde una vez había estado su auto. No había movimiento entre la maleza. Ni rastro del perro que le había salvado la vida. Y entonces, justo cuando Nancy pensó que no podía soportar más, escuchó algo, un ladrido. Al principio fue débil, casi perdido en el aullido del viento, pero no había forma de confundirlo. Polly. A Nancy se le cortó el aliento en la garganta. Después de todo, no se había ido. El ladrido volvió a sonar, ahora más fuerte, y con él una sensación de urgencia, como si Bobby la estuviera llamando, instándola a moverse, a levantarse, a hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Polly. Nancy susurró con voz ronca, su voz apenas por encima de un suspiro. Intentó levantarse de nuevo, haciendo una mueca de dolor mientras su pierna gritaba en señal de protesta. Pero esta vez hubo algo diferente. Algo en el aire se sintió más ligero. Se volvió hacia el sonido de los ladridos y sus ojos se esforzaron por ver a través de la tormenta. Y allí, al borde de la línea de árboles, lo vio, Polly, emergiendo de la oscuridad. Su pelaje estaba enmarañado por la lluvia, su cuerpo empapado, pero sus ojos estaban claros y brillantes, llenos de la misma lealtad y determinación que la habían sacado de los escombros antes. Se quedó allí por un momento, mirándola, y luego salió corriendo, desapareciendo entre la espesa maleza. Él no estaba simplemente corriendo, sino que la estaba guiando a alguna parte. El corazón de Nancy se aceleró con una mezcla de alivio y confusión. ¿A dónde iba? ¿Qué quería que ella hiciera? Pero no hubo tiempo para cuestionar. Marco se acercaba y su figura se hacía más clara a la luz de la tormenta. Ahora estaba demasiado cerca para que Nancy permaneciera oculta y sabía que si no actuaba rápidamente, tal vez no tendría una segunda oportunidad. Polly. Llamó de nuevo, pero su voz atravesó la lluvia y el viento en una súplica desesperada. Espérame. El ladrido de Bobby volvió a sonar, esta vez más suave pero más persistente. Él todavía estaba ahí afuera. Él no la había abandonado. Él le estaba mostrando el camino. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Nancy se obligó a ponerse de pie, superando el dolor de la pierna. Cojeó hacia la dirección en la que había ido Bobby, paso a paso, apoyándose en la maleza mientras avanzaba cojeando. La tormenta era ensordecedora, pero lo único que importaba era seguir el ejemplo de Bobby. Ella confiaba en él. Tenía que hacerlo. En el momento en que comenzó a moverse, escuchó la voz de Marco nuevamente, esta vez más fuerte, aguda por la ira. No huyas de mí, Nancy. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera su espalda, pero no era solo miedo lo que sentía, otra cosa. Una comprensión profunda y desgarradora. Marco no estaba aquí para ayudar. Él no estaba aquí para rescatarla. Había venido por algo mucho peor. Su respiración era rápida y superficial mientras se obligaba a moverse más rápido. Tenía que llegar hasta Bobby. Tenía que confiar en que el perro la sacaría de esto, que le mostraría el camino hacia la seguridad. Pero cada paso que daba parecía llevarla más hacia lo desconocido, más profundamente en la oscuridad de la tormenta. El ladrido de Bobby volvió a resonar y el corazón de Nancy dio un vuelco mientras seguía el sonido. Su pierna protestaba a cada paso y su cuerpo temblaba de cansancio y miedo. Pero ella siguió adelante, impulsada por la esperanza de que Bobby tuviera un último milagro que ofrecer. Y entonces, mientras avanzaba a trompicones, sucedió algo extraño. La tormenta pareció amainar. La lluvia disminuyó, el viento amainó y, por primera vez en lo que parecieron horas, Nancy pudo oír el suave susurro de las hojas bajo sus pies. El suelo parecía más firme y los árboles menos opresivos. Miró hacia arriba, apenas capaz de procesar lo que estaba viendo a través de la neblina, y allí, a lo lejos, vio una luz.
No fue mucho, solo un débil resplandor, pero fue suficiente. Era el camino que había estado buscando. Bobby estaba delante, esperándola. Ya no estaba sola. Y mientras cojeaba hacia la luz, hacia la seguridad que la esperaba, se dio cuenta de algo más. La tormenta había estallado. El peso oscuro y asfixiante que se había apoderado de ella desde el accidente se había disipado, aunque solo fuera por un momento. Ella no estaba sola. Ya no. Bobby nunca la había abandonado, ni siquiera cuando ella pensaba que lo había hecho. Y ahora, mientras ambos avanzaban hacia la esperanza que les esperaba, Nancy comprendió que tal vez hubo más en esta noche que solo supervivencia. Había redención. Y tal vez, solo tal vez, pudiera encontrarlo. La respiración de Nancy se hizo entrecortada mientras avanzaba cojeando, el dolor en la pierna aún era insoportable pero relegado al fondo de su mente. La tormenta finalmente había comenzado a amainar, la lluvia se había convertido en una ligera llovizna, pero la opresiva oscuridad aún se cernía sobre el paisaje. Sin embargo, la luz parpadeante que había aparecido en la distancia se hacía más brillante y casi podía saborear el alivio que la esperaba. Bobby trotó adelante, con pasos seguros, guiándola a través del último tramo del bosque. Con cada paso, el bosque parecía retroceder y el tenue resplandor se hacía más fuerte, revelando la forma de una pequeña cabaña escondida contra la ladera, protegida de la tormenta. El corazón de Nancy dio un vuelco. No tenía idea de quién podría estar dentro, pero no importaba, era seguridad. Fue la primera señal real de esperanza que tuvo desde el accidente. Su pierna volvió a ceder y estuvo a punto de caer, pero Bobby estaba allí, empujándola con la nariz para estabilizarla. «Espera, muchacho», susurró Nancy, con voz ronca. «Ya casi llegamos». A medida que se acercaban a la cabaña, pudo escuchar el sonido de voces de hombres, provenientes del interior. No parecían amenazantes. De hecho, uno de ellos incluso le sonaba familiar y el corazón de Nancy dio un vuelco cuando lo reconoció. ¿Nancy? Era la voz de un hombre, pero no era Marco. Ella no sabía quién era, pero la voz era preocupado, no hostil. La puerta de la cabaña se abrió y un hombre entró en el marco, con el rostro iluminado por la tenue luz del interior. Era alto, de hombros anchos, vestía ropa oscura y mojada y su rostro era severo pero suave. «¿Estás bien?», gritó. El cuerpo de Nancy tembló y, por un segundo, se preguntó si esto era un sueño, un lugar seguro, un respiro de todo lo que había sucedido. Bobby, aparentemente sintiendo su cansancio, la empujó hacia adelante. Dio un paso lento, luego otro, antes de que sus piernas se doblaran debajo de ella, enviándola al suelo. El hombre corrió hacia ella, atrapándola en sus brazos antes de que cayera al suelo húmedo. «Oye, tómatelo con calma», dijo. «Vas a estar bien. Tenemos ayuda en camino». El hombre la ayudó a ponerse de pie con cuidado y la condujo al interior de la cabaña, donde el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. El calor del fuego golpeó a Nancy como una ola, y ella cerró los ojos por un momento, dejando que la invadiera. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz la interrumpió. «¿Qué diablos pasó ahí fuera?». Los ojos de Nancy se abrieron de golpe y su corazón se congeló. Fue la voz de Marco, áspero y mordiente, inconfundible por la forma en que cortaba el aire. Estaba tan distraída por la aparición del Salvador que no lo había notado. Marco, parado justo detrás de ella, a unos metros de la puerta de la cabina. Sus ojos estaban oscuros por la ira, y la expresión de su rostro fue suficiente para hacer que a ella se le helara la sangre. El rescatista inmediatamente se puso delante de ella, protegiéndola de la mirada de Marco. «¿Quién diablos eres?», preguntó, en voz baja y firme, aunque Nancy podía sentir que la tensión en la habitación aumentaba. «No tienes nada que hacer aquí, hombre», la voz de Marco goteaba veneno mientras se enfrentaba al extraño y daba un paso amenazador hacia adelante. El Salvador no se inmutó. «Ella no irá a ninguna parte contigo». Nancy,
Todavía tratando de procesar todo, luchó por encontrar su voz. ¿Qué está sucediendo? Sus palabras se sintieron débiles, extrañas en su boca después de la terrible experiencia. Se volvió hacia el hombre que la había traído, buscando alguna explicación. La mirada del extraño se suavizó y levantó una mano para calmarla. «Está a salvo aquí, señorita», dijo con voz suave. «Soy local y solo intento ayudar. Pero ese hombre de ahí fuera, no sé qué busca». La mente de Nancy daba vueltas. Marco. El hombre que una vez había sido su jefe. El hombre al que había traicionado. El hombre que de alguna manera la había encontrado, incluso en medio de la tormenta. Era peligroso, e incluso ahora, mientras estaba justo afuera de la cabaña, podía sentir el peso de su odio cayendo sobre ella. Bobby, que había estado a su lado, de repente se puso rígido de nuevo, con los ojos fijos en la puerta y gruñendo desde lo más bajo de su garganta. El corazón de Nancy latió con fuerza. «Bobby, por favor». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió de golpe. Marco entró en la cabaña, entrecerró los ojos y apretó los puños, y la tormenta detrás de él pareció seguirlo, todavía furiosa. El hombre que había estado ayudando a Nancy inmediatamente bloqueó su camino, con el cuerpo tenso por la anticipación. «No perteneces aquí», dijo el Salvador con firmeza, erguido y sin miedo. «La has estado siguiendo. No sé a qué estás jugando, pero no la llevarás a ninguna parte». Marco sonrió sombríamente, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «No lo entiendes, ¿verdad? Ella me pertenece». La tensión en la cabina llegó a un punto de ruptura. Nancy podía sentirlo, podía sentirlo. El peligroso agarre de Marco apretándose a su alrededor, pero no podía entender por qué él estaba tan decidido. Ella había dejado atrás su vida, había cortado los lazos con él. ¿Qué quería de ella ahora? ¿Qué podría tener todavía sobre ella? Antes de que Nancy pudiera hablar, alguien llamó a la puerta. El extraño se giró bruscamente y abrió mucho los ojos al reconocerlo. «Son los paramédicos». El alivio inundó el pecho de Nancy ante el sonido de las palabras, pero Marco no se movió. Se quedó quieto, con los puños todavía cerrados, como si estuviera esperando algo. El rescatista hizo un gesto hacia la puerta, indicando a los paramédicos que llegaban. Un momento después, 2 paramédicos uniformados entraron a la cabina, seguidos por un hombre que obviamente estaba a cargo. El líder del grupo escaneó la habitación, observando la situación. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó el paramédico. Sus ojos se posaron en El Salvador, quien asintió sombríamente. «Soy. Ella está herida. La encontré en el bosque». Marco, ahora visiblemente agitado, dio un paso adelante. «Soy su contacto de emergencia. Ella está conmigo». Los ojos del paramédico se entrecerraron. «Me temo que tendrá que dar un paso atrás, señor. La llevaremos al hospital». El rostro de Marco se contrajo de ira. «No lo entiendes. Ella es mía. ¿Soy yo quien?» No. El Salvador volvió a dar un paso adelante, con tono firme. «Ella no irá contigo. Tienes que irte. Ahora». La tensión en la cabina era insoportable. Durante un largo momento reinó el silencio, roto solo por el aullido de la tormenta en el exterior. Entonces, para sorpresa de todos, Marco giró sobre sus talones, con los ojos ardiendo de furia. «Te arrepentirás de esto», siseó, saliendo furioso de la cabaña. Nancy, todavía aturdida y confundida, lo vio irse, con la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de pasar? Los paramédicos, ahora concentrados en ella, comenzaron a moverse rápidamente. Revisaron sus signos vitales, vendaron sus heridas y la prepararon para el transporte. Mientras la ayudaban a subir a la camilla, miró fijamente al rescatista por última vez. Su expresión se suavizó y él asintió tranquilizadoramente. «Vas a estar bien», dijo. Pero Nancy no pudo evitar sentir que el peligro no había terminado.
Marco había estado allí por una razón y, mientras la subían a la ambulancia, supo que esa noche estaba lejos de terminar. Había secretos que ella todavía no entendía. Secretos a los que, de alguna manera, Marco estaba ligado. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, Nancy cerró los ojos, tratando de ignorar el miedo que le corroía las entrañas. La tormenta no había terminado. La tormenta finalmente había pasado, dejando atrás solo el suave repiqueteo de la lluvia sobre las hojas y una brisa fresca que limpiaba el aire. El mundo que rodeaba a Nancy parecía más tranquilo ahora, como si la tempestad se hubiera llevado consigo no solo la violencia de la tormenta sino también un gran peso presionando su pecho. No estaba segura de cuánto tiempo había estado caminando. Había perdido la noción del tiempo, solo se concentraba en poner un pie delante del otro. Polly la condujo firmemente hacia adelante, moviendo la cola, sin apartarse nunca de su lado. Su presencia era un consuelo silencioso, firme, constante, como si entendiera el viaje que ella tenía por delante. Cuando llegaron a un pequeño claro, Nancy se desplomó en el suelo y su pierna cedió debajo de ella. Respiró pesadamente, agotada por el esfuerzo, pero ya no tenía miedo. Ella lo había logrado. Había sobrevivido a la tormenta, a los acantilados e incluso a las sombras de su pasado que la habían perseguido. Bobby yacía a su lado, acurrucándose para mantenerla caliente mientras la lluvia seguía lloviznando ligeramente sobre ellos. Los pensamientos de Nancy derivaron hacia el camino que había recorrido, el que la había llevado hasta aquí, a través del dolor, a través de la traición, a través de la tormenta. Pero mientras cerraba los ojos por un momento, tratando de recuperar fuerzas, surgió un nuevo pensamiento, su padre. Marcos. La mente de Nancy comenzó a retroceder, más allá del dolor del accidente, más allá de la tormenta que casi se había cobrado la vida. Pensó en el hombre que había estado a su lado desde que tenía uso de razón, su padre. Nancy no había hablado mucho con él en los últimos años. Su relación se había vuelto tensa, separada por sus propias decisiones. Sus errores. Su temeraria ambición le había costado algo más que su trabajo, le había costado la confianza de la única persona que siempre la había apoyado, que siempre había creído en ella. Pensó en cómo su padre le había rogado que tuviera cuidado cuando empezó a trabajar para la empresa. Como él le había advertido que no permitiera que la ambición nublara su juicio, pero ella no la había escuchado. Había estado demasiado concentrada en ganar, en demostrar su valía y, al hacerlo, había alejado a todos los que se preocupaban por ella. Incluso Polly, el único ser que nunca la había defraudado, había sido abandonada en su búsqueda de objetivos egoístas. Ahora, con la tormenta detrás de ella, Nancy sintió una punzada de culpa que no podía ignorar. ¿Querría su padre volver a verla? ¿Después de todo? ¿Después de haberlo lastimado? Sintió una oleada de vergüenza, como si la tormenta en su interior aún no hubiera terminado. Pero sabía que había algo que tenía que hacer antes de poder seguir adelante. Con Bobby a su lado, Nancy se puso de pie. Su padre era la única persona que podía ayudarla a encontrar la paz que tan desesperadamente buscaba, y si había alguna posibilidad de redimirse, necesitaba enfrentarlo. El hospital. La llegada de Nancy al hospital no fue dramática, no había luces intermitentes ni médicos apresurados. Fue más bien una llegada tranquila, con los paramédicos atendiendo cuidadosamente sus heridas y llevándola adentro. La cirugía había sido dolorosa, pero necesaria. Los huesos rotos de su pierna habían sido reparados, pero sus lesiones internas eran más complicadas. Sin embargo, a pesar de todo, Nancy sintió una extraña sensación de calma. Una vez realizada la cirugía, Nancy fue instalada en una habitación privada. Su cuerpo estaba adolorido, envuelto en vendajes, pero había una paz nueva y extraña dentro de ella. Ya no estaba sola. Y entonces, cuando se abrió la puerta, entró su padre. Marcos había envejecido. Su cabello, una vez oscuro y abundante, ahora estaba veteado de gris, y había líneas profundas grabadas en su rostro.
Pero sus ojos eran los mismos, cálidos, comprensivos, pero con una tristeza que Nancy no había notado antes. Por un momento, ninguno de los dos habló. El corazón de Nancy latía con fuerza en su pecho, el peso de todo lo que había entre ellos cayendo sobre ella. Quería decir algo, disculparse por todo el dolor que había causado, pero las palabras no le salían. Su padre estaba al pie de su cama, mirándola, sus ojos oscilaban entre su pierna herida y su rostro. Finalmente habló, en voz baja y suave. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos escaneando su rostro con preocupación. Nancy tragó saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo, estoy bien. Quiero decir, estaré bien. Intentó sonreír, pero sentía que no era la suya. Es solo que, ha sido mucho. Todo ha sido demasiado. Yo, no me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que fue demasiado tarde. Su padre asintió lentamente y se sentó en la silla al lado de su cama. Su mano se posó suavemente sobre su brazo, un gesto que la sorprendió, dada la distancia que había crecido entre ellos. Eso es lo que pasa con la vida, Nancy, dijo en voz baja. Tiene una manera de mostrarnos quiénes somos realmente cuando menos lo esperamos. Pero no es demasiado tarde. Nunca lo es. Estás aquí. Estás vivo. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Nancy cerró los ojos y sintió el peso de sus palabras instalarse en lo más profundo de su corazón. Había estado tan concentrada en su propia ambición, tan atrapada en la prisa por demostrar su valía, que no había visto el precio que había cobrado a todos los que la rodeaban, especialmente a su padre. Lo siento mucho, papá, susurró, con lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Te lastimé. Lastimé a Bobby. Me lastimé a mí mismo. Fui muy egoísta y yo, no sé cómo solucionarlo. Marcos le apretó la mano suavemente, con voz firme y perdonadora. Nancy, eres mi hija. No hay nada que puedas hacer que me haga dejar de amarte. Yo también he cometido errores, ¿sabes? No soy perfecta. Pero ambos tenemos tiempo para arreglar las cosas. Solo tenemos para empezar. Juntos. El corazón de Nancy se apretó ante sus palabras y una ola de gratitud la invadió. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir, no solo por ella, sino por todos los pedazos rotos de su vida. Miró a su padre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Juntos, repitió, asintiendo. Lo arreglaremos juntos. Los días posteriores a la cirugía fueron lentos, llenos de dolor, pero también de tranquilos momentos de reflexión. Nancy pasó gran parte de su tiempo en la esterilizada habitación del hospital, mirando por la ventana el cielo gris y apagado. Escuchando el suave zumbido de las máquinas y sintiendo el peso de todo lo que la había traído hasta allí. Ella estaba viva. Pero más que eso, estaba empezando a darse cuenta de que la supervivencia por sí sola no era suficiente. Cicatrización no se trataba solo de arreglar su pierna rota, sino de arreglar las fracturas de su corazón, las que habían destrozado sus relaciones, su sentido de sí misma y su conexión con el mundo que la rodeaba. Todos los días, su padre estaba allí. Marcos nunca se separaba de su lado, salvo para descansar en la sala del hospital o dar pequeños paseos para estirar las piernas. Le llevaba sopa y revistas, haciendo todo lo posible por aliviar el aburrimiento que conllevaba el confinamiento en la habitación del hospital. Pero lo que más importaba no era la comida ni la pequeña charla, era su presencia. Era la forma en que se sentaba a su lado, mirándola como si pudiera ver las heridas invisibles que llevaba. ¿Te sientes mejor?, le preguntó una noche mientras ajustaba con cuidado la almohada detrás de su cabeza. La pregunta no era solo sobre su estado físico, sino sobre el lento y constante proceso de su curación. Nancy asintió lentamente, pero sus ojos estaban distantes, preocupados. Físicamente, sí, supongo. Eventualmente estaré bien. Su padre la estudió por un momento y luego asintió, como si entendiera que había algo más profundo.
Algo tácito. Pero emocionalmente, continuó, con la voz entrecortada. No sé cómo solucionarlo, papá. Ni siquiera sé por dónde empezar. Su padre se recostó en la silla y su expresión se suavizó. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, Nancy. Está bien. Has pasado por mucho. Pero lo que importa es que estás aquí y estás empezando. Empezar es la parte más difícil. Nancy se miró las manos, los dedos ligeramente curvados por las vendas que aún cubrían parte de su pierna. Todavía estaba tan débil, tan frágil, pero una pequeña brasa de algo brillante comenzó a brillar en su pecho. Esperanza. Sus pensamientos se dirigieron a Bobby. No lo había visto en días, él se había quedado con ella durante las primeras horas después del accidente, sin separarse nunca de su lado, pero una vez que llegó el personal del hospital y la llevaron adentro para la cirugía, él había desaparecido. Ella sabía que él estaba cerca. Bobby siempre regresaba cuando ella lo necesitaba. Su padre debió haber notado su distracción, porque volvió a hablar con un tono suave. ¿Has pensado en lo que vas a hacer cuando salgas de aquí? Nancy lo miró y parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué sigue? Después de que esto termine. Después de que haya sanado. Los ojos de Nancy volvieron a vagar hacia la ventana. Afuera, el mundo estaba gris, empapado por la tormenta, pero ahora reinaba la calma. Una especie de quietud que coincidía con cómo se sentía por dentro. No lo sé, murmuró. Pero no puedo volver a ser la persona que era. Ya no puedo ser esa mujer egoísta y arrogante. He perdido tanto, y he lastimado a tanta gente. Ni siquiera saber por dónde empezar. Su padre sonrió levemente, aunque había un atisbo de tristeza en sus ojos. A veces, la redención no se trata de hacer algo grande. Se trata de hacer las pequeñas cosas, enmendar las cosas, aceptar la responsabilidad y aprender de los errores cometidos. No es necesario que lo tengas todo resuelto ahora mismo. Pero necesitas empezar a vivir de otra manera. Y necesitas empezar a perdonarte a ti mismo. Nancy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las palabras de su padre resonaron profundamente. Había pasado mucho tiempo huyendo de sus errores, de las personas a las que había perjudicado, de sus propios arrepentimientos. Pero perdón, tanto dar como recibir, era el único camino a seguir. El refugio y el nuevo propósito. Pasaron los días y la recuperación de Nancy avanzó. Su pierna sanó lentamente y, aunque todavía le dolía moverse, había una nueva determinación en sus movimientos. En el momento en que le dieron el alta del hospital, Nancy no regresó a casa de inmediato. Sabía que primero tenía que hacer una parada. Su padre la llevó al refugio de animales. El mismo refugio donde años atrás habían adoptado a Bobby. El mismo lugar donde aprendió por primera vez la importancia de la compasión, la lealtad y la responsabilidad. El refugio siempre había sido un lugar de curación para su padre, había trabajado allí como voluntario antes de jubilarse y era una causa que siempre había estado cerca de su corazón. Nancy no estaba segura de si Bobby estaría allí. Ni siquiera estaba segura de si él querría volver a verla después de todo. Pero sabía que, para seguir adelante, tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones. Tenía que demostrarle a Bobby que realmente lo sentía. Mientras cruzaban las familiares puertas del refugio, el olor a animales, a pelo mojado y a heno, llenó sus fosas nasales. Se sintió como un regreso a casa y un ajuste de cuentas. Nancy sintió una punzada de culpa, pero también había una extraña sensación de claridad mientras pasaba junto a las jaulas de perros y gatos. Había venido aquí con un propósito, arreglar las cosas, empezando por el único animal que nunca se había rendido con ella. El único ser que le había mostrado que la redención, aunque difícil, era posible. Y entonces, detrás de una hilera de jaulas, lo vio. Polly. Sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, marrones y llenos de reconocimiento. Él la vio y,
Por un momento, simplemente se quedaron allí, mirándose el uno al otro. Luego, Bobby dejó escapar un suave ladrido, como diciendo, «¿Eres tú?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Nancy. Se agachó lentamente, su pierna protestaba con el movimiento, pero no le importaba. Ella le tendió la mano, temblando. «Lo siento mucho, Bobby», susurró, con la voz quebrada. «Me equivoqué. Te lastimé y no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que te amo. Siempre lo he hecho». Bobby no dudó. Se acercó a ella y le acarició la mano con la nariz mojada, como diciendo, «Lo sé». Le lamió la cara y meneó la cola vigorosamente. Nancy se rió entre lágrimas y su corazón se hinchó de emoción. En ese momento comprendió que eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. No solo supervivencia, pero conexión. Cicatrización. El amor que Bobby siempre le había brindado, a pesar de sus defectos, era la redención más profunda que jamás podría esperar. Su padre estaba a su lado, mirándola con una suave sonrisa. «¿Ves, Nancy? Nunca es demasiado tarde». Y por primera vez en mucho tiempo, Nancy realmente lo creyó. Habían pasado semanas desde la tormenta, desde el accidente, desde que todo se había derrumbado. El cuerpo de Nancy se estaba recuperando, todavía le dolía la pierna, pero ya no era la lesión debilitante que alguna vez había sido. Había aprendido a caminar de nuevo, ahora con un bastón en lugar de muletas, y cada paso era un recordatorio del largo camino que había recorrido. Pero lo más importante es que su corazón se estaba curando y eso era algo que no esperaba encontrar. Había pasado esas semanas en el hospital, hablando con su padre, Marcos. Habían comenzado lentamente, reconstruyendo la confianza que se había roto a lo largo de los años. Hubo lágrimas, por supuesto. Disculpas de ambas partes. Nancy se había disculpado por las cosas que había hecho, como su ambición la había llevado a lastimarlo, como había abandonado a Bobby y como, en su búsqueda del éxito, había perdido de vista lo que realmente importaba. Pero lo más importante es que Marcos también se había disculpado. Admitió que a veces había sido demasiado duro con ella, que había estado cegado por sus propios miedos de perderla por los mismos errores que había cometido. Juntos habían comenzado a sanar, pieza por pieza. Y a pesar de todo, Bobby había estado allí. A su lado. El perro había permanecido con ella en los peores momentos, sin irse nunca, sin flaquear. Su lealtad había sido el puente que la conectaba con su pasado, con la persona que alguna vez fue y con el futuro que ahora estaba tratando de construir. Ahora, mientras la lluvia amainaba y el sol se asomaba entre las nubes, Nancy se sentó en el pequeño porche de la casa donde había pasado tantos años de su vida, una casa que alguna vez le había parecido una prisión. Pero ahora volvía a sentirse como en casa. Ella no estaba sola. Estaba rodeada de las personas que importaban, su padre, Bobby, y el sentido de autoestima que una vez había perdido, que se estaba reconstruyendo lenta pero constantemente. Bobby yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos suaves por la satisfacción de saber que era amado, verdaderamente amado. Era un vínculo que no podía romperse, sin importar lo bajo que hubiera caído o lo perdida que se hubiera vuelto. Bobby, susurró, inclinándose para rascarle detrás de las orejas. No creo que alguna vez pueda pagarte por todo lo que has hecho. Bobby meneó la cola, sin apartar sus ojos de los de ella. Era como si entendiera. Era como si supiera que todo, cada paso, cada momento, cada sacrificio, había valido la pena. Él le había salvado la vida, sí, pero más que eso, la había salvado de sí misma. Nancy sonrió, las lágrimas que alguna vez habían nacido de dolor ahora fueron reemplazadas por lágrimas de gratitud. No te merezco, ¿lo sabías? Bobby dejó escapar un pequeño gemido, como diciendo, lo haces ahora. Nancy se rió suavemente, sintiéndose más ligera que en años. Su corazón estaba lleno como nunca antes lo había estado. Había aprendido que el verdadero éxito no se trataba de lo que lograba ni de cuánto tenía en el banco.
El verdadero éxito estaba en las relaciones, en la confianza, la lealtad, el amor y la voluntad de arreglar las cosas cuando salieron mal. La puerta se abrió con un chirrido detrás de ella y alzó la vista para ver a su padre saliendo al porche con una taza de café en las manos. «Oye, niño», dijo con una cálida sonrisa. «¿Cómo te sientes?». Nancy se reclinó en su silla y su mirada pasó de su padre a Bobby y viceversa. «Estoy bien. Soy realmente bueno. Mejor de lo que jamás pensé que sería». Marcos se sentó a su lado y tomó un sorbo de su café. «Creo que a ambos se nos ha dado una segunda oportunidad», dijo en voz baja. «Una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente». Nancy asintió, su voz apenas era más que un susurro. «Lo sé. Me han dado más oportunidades de las que merezco». Su padre sonrió, sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo. «Eso es lo que pasa con las segundas oportunidades, Nancy. No se trata de merecerlos, sino de aceptarlos cuando se los ofrezcan y aprovecharlos al máximo». Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Sin embargo, el silencio entre ellos no era incómodo. Fue pacífico. La tormenta realmente había terminado. «Tenemos mucho trabajo por delante», dijo Nancy después de un rato, mirando a su padre. «Pero estoy listo. Quiero arreglar las cosas contigo, con Bobby y conmigo mismo». Marcos dejó su taza de café y su mano reposó brevemente sobre su hombro. «Sé que lo harás, Nancy. Ya lo has hecho». Y luego, con un suave empujón, se levantó y entró de nuevo en la casa. Nancy se quedó afuera un rato más, respirando aire fresco y dejando que los últimos restos de la tormenta desaparecieran. Se sentía como si todo hubiera cerrado el círculo, lo que alguna vez pareció el final se había convertido en un nuevo comienzo. Los restos de su pasado, la tormenta que casi la había arrasado, eran ahora un recuerdo lejano. Había encontrado el camino de regreso. Bobby se levantó y trotó hacia ella, moviendo la cola a un ritmo feliz. Ella se agachó y volvió a rascarle detrás de las orejas, esta vez sin ningún indicio de vacilación o culpa. Solo amor. Había aprendido lo que significaba el amor verdadero, no solo el amor entre ella y su padre, sino el vínculo con Bobby, el amor incondicional de un perro que nunca se había rendido con ella. Por mucho que ella lo hubiera alejado. Nancy se puso de pie lentamente, sintiendo que la fuerza en sus piernas regresaba, sintiendo que el peso emocional del pasado se levantaba lentamente. Con Bobby a su lado, sabía que estaba lista para lo que vendría después. Tenía el amor de su padre, la lealtad de Bobby y, lo más importante, la capacidad de perdonarse a sí misma. Ella no era la misma persona que era cuando comenzó la tormenta. Ella era alguien nueva. Alguien que pudiera afrontar el futuro entendiendo que no se trataba de perfección. Se trataba de crecimiento, redención y voluntad de cambiar. Junto con su padre, con Bobby y con la nueva paz dentro de su corazón, Nancy dio el primer paso hacia su nueva vida, una vida llena de esperanza, amor y la promesa de mejores días por delante. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.